tenemos a Jaco, y pues tú eres la presidenta de SOA Chile, o Sustainable Ocean Alliance, que es una organización que busca empoderar a los jóvenes a desarrollar ideas innovadoras que contribuyan al mejoramiento de la salud del océano. Y eso me hace pensar en niños y adolescentes que nunca han visto un glaciar en vivo y en directo. Quisiera que hablemos un poco sobre las nuevas generaciones y que nos expliques primero, partiendo de eso, ahora que estamos hablando de educación y conciencia, ¿qué crees que deben saber las nuevas generaciones de los glaciares, especialmente en contextos que están alejados del hielo, según tu experiencia en el Barco de la Paz y con quienes estuviste en esta región? Hola Gabriela y a todas las personas que están mirando el webinar. Primero que todo, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, soy presidenta de Sustainable Ocean Alliance Chile y también a raíz del viaje que acabas de mencionar, soy embajadora del Peace Bob US en Chile. Y sobre el tema que me estás consultando, de qué es lo que tienen que saber las nuevas generaciones con respecto a los glaciares o incluso traspolándolo un poco más a la conservación en general, sobre todo de las masas de agua, tiene que ver un poco con que ambos panelistas anteriores están mencionando de que todo está interconectado. Entonces, vivas en el valle o en la cordillera o a orilla de playa, siempre va a haber una interconexión intrínseca porque las personas somos parte de los ecosistemas. Y ha pasado en los últimos años o en el último siglo de que se ha puesto tanto el énfasis en nuestro bienestar, pero en desmedro de la naturaleza. Entonces quizás ahora es momento de concientizar y de hacernos parte de la misma naturaleza. No es la humanidad y la naturaleza, somos parte de ella. Y al entender ese nexo, quizás ya nos cambia un poquito la mirada y también la proyección, porque los glaciares sabemos que se están derritiendo hace ya bastante tiempo y hay una proyección que no es muy positiva para el futuro sobre la conservación de estos elementos naturales tan importantes. Y desde allí quizás es poder hacer un poco más fehaciente el concepto de la interrelación y ser un poco más ecocéntrico, más que egocéntrico. Y ese es un mensaje que en la era de la virtualidad, de la era digital y la inmediatez a la cual estamos siendo expuestos y expuestas bajo este mundo interconectado desde la red digital, se nos ha puesto de que las cosas inmediatas son las que son más interesantes. Y ahí es donde hago un particular énfasis en que la conservación no es algo inmediato. La conservación lleva y la preservación lleva un camino que vienen pavimentando muchos colegas desde antes y colegas en lo más diversificado que puedas considerar. Como bien mencionaba Robert en un momento en su charla, el conversar con las comunidades, ver cómo las personas están interactuando in situ, porque al final las personas que no vivimos cerca de glaciares o de océano, yo soy una persona citadina, vivo en la capital de Chile, tengo la cordillera magnífica al lado, pero claro, es como el gigante, ¿cierto? Como allí, no tampoco in situ propiamente tal, pero el tema es poder abordarlo y empezar a conversar y que no somos, no es solo una imagen, no es solo algo que existe ahí, sino que se está interrelacionando de una u otra forma conmigo como persona. Quizás ese es uno de los mensajes más importantes que debemos seguir dando a las nuevas generaciones y con una proyección también de mirada de futuro. Porque al final, si llega un momento en el que llega, no sé, pensemos en que una cantidad de población muy grande deja de estar interesada en estos temas, va a estar también dejando de lado la conservación, la educación al respecto de cómo conservar estos espacios. Entonces, al final es un círculo vicioso que se forma si es que no estamos al pendiente de esto. Y la idea es que con este tipo de actividades como la que estás impulsando tú y otras actividades que se están haciendo a lo largo del mundo, podamos abordarlas conjuntamente y podamos nutrir un círculo más virtuoso al respecto. Muy bien.
Y hay algo muy interesante, de hecho, es un ecosistema que me llama bastante la atención, y es la Patagonia chilena, porque es una de las regiones más impactadas por el cambio climático, pero al mismo tiempo es una de las más poderosas en términos de belleza natural y de biodiversidad. Entonces, quiero preguntarte, ¿cuál crees que ha sido el impacto más evidente del cambio climático sobre los glaciares de esta región? Bueno, ahí lo que podemos conversar es que efectivamente la zona patagónica es de las más lindas del mundo. Y bueno, en el marco del programa del Peace Boat US, que es Jóvenes por los ODS, pudimos visitar el Parque Nacional Torres del Paine. Y ahí visitamos y navegamos cercano al glaciar Grey. Y quizás lo que podríamos como denotar sobre el impacto evidente es que efectivamente estuvimos expuestos a fotos maravillosas antes de visitar este lugar y ya luego ves in situ que las formaciones están cada vez más pequeñas. Y eso es algo que deja mucho que desear. Lo malo sí es el momento de verlo in situ y es un lugar súper aislado de llegar. Los campos de hielo sur no es algo donde incluso todas las personas que viven en Chile pueden acceder tan directamente. Y quizás ahí tenemos un foco importante de que para conservar hay que conocer. Y no todas las personas tienen la oportunidad de conocer de primera fuente, o sea, mirando con sus propios ojos o sintiendo con sus propios sentidos lo que genera el estar ahí in situ. Entonces, ahí en la navegación que tuvimos los jóvenes que participamos en este programa, cuando estuvimos visitando el glaciar, nos hacían de hecho énfasis en eso, de que éramos personas privilegiadas de poder ver el estado del glaciar en el momento y que quizás no podrían proyectar que en un par de años siguiera siendo la misma imagen que van a ver las personas que van a ir posteriormente. Entonces, es una zona súper rica en biodiversidad, en paisajes, en historia. Entonces, eso nos llama un poco a poder también relevar estos programas que permiten que las personas jóvenes puedan interiorizarse y conocer. Se imagina, dentro del programa del Peace Boat US estuvimos con personas de Nueva York, de Washington, de Palau, personas de Chile también, de Perú. Entonces, ahí se va nutriendo también desde los propios saberes que traen estas personas, desde sus locaciones, desde donde viven, se convergen en este sitio y se logran conversaciones súper enriquecedoras también. Entonces, desde allí es la forma de construir relato para seguir comentando y relevando la importancia de la existencia de estos lugares. Porque más allá de decirte, efectivamente, las fotos que veíamos no es lo mismo de verlo in situ, claro, las fotos se siguen viendo igual y una persona que no ha tenido la experiencia va a ser muy difícil. Entonces ahí también hay un desafío audiovisual, si, me, si queremos ir a buscar una solución como para esto, de poder ir haciendo un registro de la investigación científica que hay al respecto, porque existe muchísima, pero ir también acompañado de estas herramientas de difusión y divulgación que tenemos a la mano hoy en día, porque por capacidad de carga tampoco va a ser posible que llevemos a todas las juventudes de todo el mundo a conocer los lugares, porque eso es inviable. Pero sí podemos generar soluciones que puedan ser más concretas y que les permitan a estas personas poder relacionarse desde cerca y generar esa concientización que mencionabas tú, Gaby, al principio, para poder avanzar hacia la protección y del por qué es importante. O sea, el glaciar es importante porque es reserva de agua dulce y sin agua dulce no podemos vivir como humanidad. Y no hay otro lugar en el universo donde se diga que existen estas condiciones para tener una supervivencia como especie. Entonces es así de macro el problema, pero al ser tan macro también genera una lejanía al momento de conversarlo, porque es algo que no me afecta y de nuevo vuelvo un poco a la inmediatez, a lo que tengo a la mano, yo no vivo en un lugar cercano, no me influye, pero al fin y al cabo la suma y resta sí te influye y muchísimo. Muy bien dicho.
Hay algo que me quedó sonando que mencionaste y es que el impacto a veces no es el mismo cuando uno no lo vive. Por ejemplo, Robert literalmente lloró cuando se dio cuenta de que el glaciar que él visitó ya no estaba. O en mi caso que yo tuve cuando buceé por primera vez y vi los corales blancos, los corales literalmente en proceso de morir, yo sentí, me llegó literalmente, más de entender el concepto es verlo. Y de eso quiero Exacto. hablar porque uno ve los glaciares y uno piensa eso, es una gran masa de hielo inaccesible, gélida, es de todo, o sea, no logro ver como ese acceso, pero en realidad el mensaje que tienen estos ecosistemas es claro. Y quisiera saber, si tú pudieras o si tú tuvieras que resumir en una imagen o en una metáfora lo que representa un glaciar, ¿cuál sería? Ay, pensé harto esa pregunta, Gaby, soy muy sincera. Y como dije hace un momento, historia. Bueno, yo tengo una formación científica, pero soy muy aficionada a la historia y a las ciencias humanistas en general. Y yo te lo identificaría como una biblioteca que va guardando diferentes episodios de la historia y que bien queda también evidenciado cuando tú estás o tienes la posibilidad de estar cerca de estas masas de hielo, porque se ven líneas, capas. Entonces, eso me hizo como ese match de poder entender la historia tanto del mundo como del glaciar propiamente tal. O sea, el hielo, cada capa guarda una historia con respecto al clima, con respecto a la vida del planeta que tuvo en ese momento. Entonces, cuando nos exponemos a una situación de crisis climática que está derritiendo este contenido histórico natural, vamos perdiendo algunas páginas de nuestra memoria colectiva como humanidad. Y nuevamente recaigo como a eso, como al macro, porque necesitamos articularnos para poder avanzar en estos desafíos. Y ahí es súper clave trabajar con las nuevas generaciones, porque hoy hay otros intereses también de las nuevas generaciones, pero también hay otras habilidades. Y eso es lo más importante, como poder aunar estas habilidades y avanzar a que estas historias naturales que guarda el glaciar o cualquier otro elemento natural no se pierda y que vayan quedando ahí estructuradas y que sean parte, así como cuando en nuestra familia tenemos una historia que sabemos que todo el mundo tiene que conocer porque nos reímos cuando nos acordamos de ella. Aquí es un poco lo mismo, como guardemos esta historia para atesorarlas, contarlas y que nos maravillemos con ellas. Lo que mencionabas sobre la impresión, me pasó personalmente cuando llegamos a Torres del Paine, al sitio donde es la entrada oficial de Torres del Paine. En Chile hay un billete de 1.000 pesos, que 1.000 pesos es como $1, y ese billete es muy conocido acá, y ahí hay una imagen de Torres del Paine. Y llegar al lugar donde estaban las Torres del Paine y ver, a mí también se me cayeron mis lágrimas, porque fue como un billete el que está siempre en tu bolsillo, con el que puedas hacer ya, pagar la micro, comprarte un café, y ver ahí la imagen fue como, wow, estoy aquí y soy así de chiquitita. Además, porque eso es lo otro de poder relacionarte de esta forma con el entorno, con la naturaleza, con el ambiente. El que te das cuenta que eres realmente una parte más de él. Esos son los momentos que te dicen, sí, tú estás aquí también, eres parte de. No tienes como una facultad para explotar por explotar, sino que pensemos las cosas que estamos haciendo porque toda acción tiene una reacción. Y las reacciones que estamos teniendo con respecto al ambiente hoy en día no son las mejores, ni para nosotras las personas que estamos conviviendo en este tiempo y espacio en específico, ni para las generaciones que vienen. Y es un gran desafío y es una gran responsabilidad también. De hecho, eso que tú mencionaste es que no solamente es una buena relación, sino también un buen mensaje, porque esto nos demuestra que no solamente los glaciares son como termómetros, sino como bien dijiste, son una biblioteca, son un gran espacio que guarda historia, que guarda mensajes, que guarda recuerdos, y con ese mismo mensaje
quiero darte igualmente las gracias y a todos nuestros especialistas por su tiempo